Dígaselo fuerte. Te alabamos hoy. Aleluya. Tú eres Señor, te alabamos hoy, diciendo aleluya, aleluya, te alabamos hoy, tú eres Señor, dígaselo, tú eres Señor, díselo, eres Señor, eres fiel. Puede decirle, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, oh Rey, 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 tú eres fiel, tu nombre es Jesús. Levanta tus manos y bendícelo. Sí, es el Señor, es el Señor. Las gentes cantan, las gentes cantan, las generaciones han cantado de la fidelidad de Dios. Oh Señor, tú eres fiel. Las generaciones antes que la mía han cantado de la fidelidad de Dios. Yo he cantado y cantaré, y aún mis hijos cantarán la fidelidad de Dios. Es cierto, de generación en generación cantarán del Señor. Y cerca de su trono se postrarán y adorarán. Porque no hay nadie como tú, que guarde a sus hijos, que los guía por los caminos y los guarda de los peligros. Tú eres fiel, no hay nadie como tú. Tú eres fiel y tu verdad permanece. Aleluya. No, Señor. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú. ¿Puede decírselo? No hay nadie como tú. No hay nadie
tú, Jesús. No, no lo hay. No hay nadie como tú. Díselo. No hay nadie como tú. No lo hay nadie como tú, Jesús. Y nunca lo habrá. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Puedes levantar tus brazos y decirle: no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. No lo habrá. No hay nadie como tú. Oh, no hay nadie como tú. No lo hay. No hay nadie como tú, como
decía David, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En todo tipo de camino, Jehová es mi pastor. Por donde sea que tenga que ir, Jehová es mi pastor. Sea cual sea la circunstancia, estemos en paz o no, Jehová es mi pastor. Él me ha buscado y me ha encontrado, me ha sanado. Jehová es mi pastor. En medio de mis dificultades, de mis problemas, de mis angustias, Jehová es mi pastor. En medio de la paz, en medio del gozo, en medio de las fiestas y de gozar de su presencia, Jehová es mi pastor. Él está y ha estado y siempre estará. Jehová es nuestro pastor. Aleluya. Jehová el fuerte y valiente. Él es el que guía a su pueblo y el que lo guarda y lo lleva por caminos que no comprende. Tu pie no resbalará y no caerás, porque Jehová es tu pastor. Aleluya. Jehová es tu pastor. Y dale gracias entonces a Él. Gracias, Jesús. Que tú eres nuestro pastor, que nos guía, aunque no te entendamos. Tú nos llevas paso tras paso. ¿Hacia dónde? Hacia tu presencia. Hacia tu presencia. Nuestra vida es un caminar hacia tu presencia. Y un día cruzaremos el gran río que nos separa de ti. Y entonces te veremos con toda la majestad. Y diremos, Jehová es mi pastor. Aquí estoy, junto al resto de redimidos, porque Jehová ha sido mi pastor. Él me ha traído, Él me ha guiado, Él me ha guardado, Él me ha sanado. Jehová es mi pastor. Sí, eso llena de gozo mi alma y me llena de paz. Aleluya. Hay una canción que dice: Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Rey Dios, me rindo. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Y díselo, Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, oh, Jesús, puedo
puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Aleluya. 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 ¿Puedes bendecir su nombre? ¿Puedes bendecirlo? Sí, es Jesús. Es Jesús. Es Él, no es otro. Sí, bendícelo. Sí. Sí, bendícelo. Es Jesús. Sí. Levanta tu voz. Es Jesús. Aleluya. Oh, es verdad. Sí, es verdad. Sí, Jesús. Puedes bendecirle. Sí, te amo. Eso es. Eso es. ¿Le amas? Díselo. ¿Lo amas? Díselo. ¿Lo admiras? Díselo. Es bello, díselo. Es fuerte, díselo. Es grande, díselo. Es poderoso, díselo. 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 Es Jesús. Díselo. Te amo, Señor. Bendigo tu nombre. Díselo. Cuán grande es su amor, grande tu poder, grande tu poder, tu amor y tu misericordia se extienden sobre todos. Tu gracia nos alcanza, tu manto de amor y tu trono de poder, tu cetro de justicia
nos guiará. Si es el nombre de tu amor, el nombre de Jesús, díselo. Precioso Hijo, precioso Redentor, es Jesús el Salvador, es Jesús mi Redentor. Estrella de David, levántate una vez más y que tu presencia llene este lugar con tu poder. Manto de tu gracia, el manto de tu amor que cubre el corazón. Precioso es el Señor, bendito Redentor, su nombre exaltamos, su nombre bendecido, es el nombre de Jesús, es el nombre del Señor, su nombre levantado, su nombre exaltado. Señor, mi Redentor, no hay nadie como tú. Señor, Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Sí, puedes bendecir. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, puedes bendecir. Ha hecho lo suficiente por ti para que puedas bendecirlo. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Sí, Jesús. Aleluya. 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 Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos,
Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, en tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre, díselo, tu nombre exaltamos, tu nombre el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, que se oye tu voz diciéndole, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Díselo otra vez. Oh, tu nombre, oh, tu nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor, Jesús, nuestro pastor, quien ordena nuestro camino y guía nuestros pasos. Tú estás sobre el trono y diriges a tu pueblo, y es cierto, tú nos diriges. Aleluya.
¿Puede decir amén? Bendiga a quien está al lado suyo y busque su lugar. Aleluya. Soy reiterativo, pero gracias a Dios hemos aceptado las palabras del Evangelio. Creo que todos aquí. Si alguno no, bueno, escuche y aproveche. Y hemos entendido un poquitito de lo que decía aquel predicador que nos habló alguna vez, y creímos y aceptamos entregar nuestra vida a Cristo y entramos en las aguas del bautismo. Y salimos de las aguas del bautismo y comenzamos a vivir una vida cristiana con un testimonio adentro de nuestro corazón, sabiendo, yo sé que soy salvo. No necesito que la doctrina me lo explique. No, sí, vos sos salvo porque estás haciendo esto. No. Aunque no me expliquen nada, yo sé. Como dice la Escritura, tienen el testimonio adentro de su corazón. Y así empezamos a caminar. Y los invito a que miremos en el libro de Romanos, capítulo 6, un poco lo que habíamos creído cuando nos bautizamos. En el versículo 4 del capítulo 6, dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Ay, qué bueno está! Vamos al versículo 17 del capítulo 6. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Gloria a Dios. ¡Qué cambio! El versículo 22 me gusta más todavía. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Aleluya! Nos veremos en el cielo. Pero quizá le haya pasado a usted como a muchos. Salimos de las aguas del bautismo y empezamos a caminar en ese camino del Señor o en este camino del Señor. Y a través del tiempo que leemos las Escrituras y vuelven a nosotros estas palabras, déjeme que lo relea el 17. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado antes, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Sí, así fue. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y ahí empezamos a mirarnos después de haber caminado quizá días, quizá meses, quizá años. Miramos atrás y es como que este versículo no está funcionando del todo. Y libertados del pecado. ¡Ay! No puedo decir lo mismo. A ver, el 18. No, vamos al 22, que me gustaba más. Ahora que habéis sido libertados del pecado. ¡Ah, la pucha! Y hechos siervos de Dios. Esa parte me gusta. Tenéis por vuestro fruto la santificación. No la veo. No veo la santificación de mi vida. No sé si le pasó a usted, a mí me pasó. ¿De qué santificación estamos hablando? Si yo cuando salí del agua del bautismo y hoy, no hay mucha diferencia. Ahora, como he leído más la Biblia, entonces sé más acerca de las cosas de Dios, tengo más doctrina, tengo más experiencia, sé cerrar mejor los ojos y poner cara de culto. Aleluya. Todas esas cosas puedo ahora. Antes era nuevito, no sabía todas esas cosas. Las formas. Pero cuando miro adentro, si uno se pone honestamente, a través del tiempo empieza a pensar,
vuestro fruto la santificación. Un poquito sí, un poquito sí. Gracias, Señor, un poquito sí. Veo que algunas cosas sí han cambiado. Pero, bueno, un montón de gente aquí tendrán muy pocos años. Yo tengo, yo ni me acuerdo, como 40 y pico de años caminando con el Señor. Tendría que estar bastante más santificado. Bastante más. Y entonces me pregunto, ¿no me está funcionando el versículo 18 ni el versículo 22? No me están funcionando. ¿Qué pasó? Mira, cuando a usted no le funciona el auto, usted va al mecánico, le dice, che, ¿vos entendés de electricidad del auto? Sí, bueno, revisá, me parece que es algo del contacto, qué sé yo. O si es algo que usted intuye que es algo de la mecánica, va al mecánico y le dice, me parece que hay algo no está bien ahí, y no hace lo que tiene que hacer. Usted investiga o se lo lleva a quien sabe, y acá es una cosa parecida. ¿No le está funcionando a usted el versículo 22 del capítulo 6? A ver, póngame por favor el versículo 22 del capítulo 6. Sí, creo que he sido libertado del pecado, lo creo por fe. En la práctica, y hecho siervos de Dios, eso suena bien, no sé si soy siervo de Dios, pero suena bien. Pero tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Y yo a veces me pregunto, si no se me cumple la primera parte, si no se me cumple la segunda, ¿se me va a cumplir la tercera? No sé. Espero que sí. Estaba tan contento yo, me había bautizado, que había entrado en Cristo. ¿Sabe? Usted entró, y yo, a la vida en Dios por un milagro. Y por más milagros hemos de seguir. Este punto de la Escritura, cuando nosotros empezamos a ver que, bueno, a algunas personas realmente no les interesa, pero cuando a otras personas les empieza a interesar, pero yo debería... A ver, veamos juntos, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porque a lo mejor estamos trabados ahí con este versículo. Ahí está, en la pantalla, más rápido que encontrarlo en mi Biblia, y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea que lo de la santificación no es un beneficio que recibimos por haber creído en Cristo y que lo recibimos gratuitamente. Parece que es la voluntad de Dios que seamos santificados. Pero Señor, yo me convertí y yo veo que sí, hay cambios en mi vida, pero más o menos, yo soy casi el mismo que cuando salí de las aguas del bautismo, nada más que voy madurando, voy teniendo familia, voy trabajando, voy progresando, o no voy progresando, pero de la relación contigo, que se supone que yo debo estar cada día más cerca, cada día más encendido, porque estoy deseando eso que leímos ahí en el versículo, que la santificación, que es tu voluntad, yo también deseo que sea así en mí, no responde muchas veces. ¿Cuál será el problema? ¿Por qué no hay en nuestras vidas? No quiero ofenderle, no estoy mirando a ninguno en particular. Me miro yo. ¿Por qué no hay en nuestras vidas mayor santificación? ¿Por qué se repiten en mi vida los pecadillos? Como le decimos, porque no decimos los pecados, los pecadillos. ¿Qué pasa? ¿Qué algo no está funcionando?
Y vamos a ver qué es lo que no está funcionando. Esto es, ¿sabe qué? Como cuando Pedro y los apóstoles estaban en alta mar ahí con la barca en medio de la tormenta y Cristo había quedado en la costa, le dijo, vayan del otro lado. Y estaban ahí en medio de la noche, en medio de las olas, y Cristo se les aparece caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, o los otros le dicen, es un fantasma. Pedro le dice, Señor, si eres tú, que yo pueda caminar sobre las aguas. Y bueno, vení, le dice Jesús. ¿Qué problema es? Vení, saltá de la barca y vení caminando. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua hasta que llegó a donde estaba Jesús. Pero ahí después, mirando las olas, dudó y se empezó a hundir y el Señor lo sacó y le dijo, Pedro, Pedro. No dijo así, pero dice, diste 3 o 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, no sé cuánto, no sé dónde estaba el Señor, pero llegaste casi hasta el Señor y ahora venís a dudar. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque así como usted nació en Cristo de forma milagrosa, así es como debemos caminar en Cristo de forma milagrosa. Si no, estamos de forma milagrosa parados. Una cosa similar sucedió en el Antiguo Testamento. El bautismo es, o digamos, el cruce del Mar Rojo es figura del bautismo. Es figura de salir debajo del poder de Faraón. Y nosotros hemos salido de las aguas del bautismo. Hemos salido de debajo de Faraón. Y cantamos, aleluya, Cristo me salvó, Él es mi redentor, aleluya. Y es verdad, estamos del otro lado, no estamos ya debajo de las manos de Faraón. Ahora dice Dios, levanten un templo para mí y levantamos el templo y estamos adorando en el templo como dice ahí. Y después dice Dios, bueno muchachos, levanten campamento, vamos para Canaán. Y bueno, vamos para Canaán, todos entusiasmados, vamos a la tierra prometida, vamos a ser un nuevo hombre, aleluya, sí Señor. Y vamos para Canaán, hasta que llegamos ahí, y claro, estaba lleno de gigantes la tierra donde iba a entrar. Y entonces dice, ¿por qué no mandamos espías? Vamos a ver cómo está la cosa. Y los espías vieron demasiados problemas. Y no reconocieron que habían salido de debajo del poder de Faraón milagrosamente. Y no entendieron que Dios los había llevado milagrosamente hasta las puertas de Canaán. No lo tomaron como algo milagroso, porque estaba la vaca ahí, estaba la familia ahí, estaba la tienda, había que enrollar la tienda, había que sumar todo. No estaban místicos. Estaban puramente naturales. Ni pensaron en el milagro que los había sacado. Y ni se imaginaban tampoco que con milagro tenían que entrar a la tierra prometida. Porque Dios les dijo, voy a sacar a todos aquellos. Me van a ayudar muchachos, ¿eh? Pero yo lo voy a sacar, dice Jesús. Pero conocemos la historia. Los muchachos se achicaron, de 12, solamente 2 querían, pero no eran mayoría. ¿Y a dónde quedaron? Usted recuerda la historia, 40 años dando vueltas por el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Solamente sus descendientes, es decir, la promesa continuó, pero ellos, los que habían salido, no llegaron. Tome estos 2 ejemplos que le acabo de decir, lo de Pedro, porque tenemos que caminar por fe sobre la palabra de Cristo. ¿Usted quiere que le funcione el versículo 22? Va a tener que caminar sobre las aguas de la fe. ¿Usted quiere que le funcione el versículo 22? Va a tener que aceptar entrar a Canaán, si no va a quedar en el desierto. Y ahora le voy a explicar lo que creo
que falló cuando no funcionó el versículo 18 y no funcionó el versículo 22. Acompáñeme, por favor, al versículo 3. Siempre en el capítulo 6 de Romanos, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el versículo 2 dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y déjeme llevarlo al versículo 6, porque ahí está la clave. El versículo 6 tiene la clave de por qué no funciona el versículo 18 y el versículo 22. Sabiendo esto, déjeme que lea el versículo 5 para tener el contexto. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, que es el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Déjeme que lo repita. A ver, lo voy a leer de ahí por las dudas que tengo una diferencia. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nosotros, fuimos crucificados juntamente con Él para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted sabe que uno de los errores comunes en nuestra doctrina es pensar, por la propia ignorancia que tenemos en ese momento, que desconocemos gran parte de lo que es la doctrina cristiana, pero pensamos que en las aguas del bautismo queda todo nuestro pecado. Y las aguas del bautismo representan un entierro. Un entierro, como dice acá, que viene a ser como que fuese el entierro de Cristo, aunque Cristo no fue enterrado, sino que llevado a una tumba, pero la idea es la misma. Ahora dice Isaías que el pecado de todos nosotros fue puesto en Cristo. Y eso es lo que sucede cuando tú eres bautizado. Tú aceptas y das fe exterior, externamente proclamas a los que están mirando y a los que están mirando en los cielos que tú crees que Jesús llevó tus pecados al infierno y que crees que el castigo que Él sufrió es el que te tocaba a ti. Por eso, por gracia, dice, pasamos por eso en seco. Como decía que se abrió el Mar Rojo, pasaron en seco. Pero el error es pensar que el pecado fue sacado de nuestras vidas y que cuando salimos del agua salimos limpitos como un bebé. No salimos limpitos como un bebé. Permítame la irrespetuosidad. Señor, entre paréntesis, ¿sabe lo que es un bautismo para el cuerpo de la persona? Para el cuerpo, no digo para el alma, no digo para su espíritu, digo para su cuerpo, un chapuzón. Y ojalá que el agua no esté muy fría. Porque cuando sales, eres el mismo tipo. Tu espíritu no. Los pecados que te llevaban al infierno, no. Tu alma ha cambiado. Pero tu cuerpo, ese que tiene ganas de, ese que
que le gusta, pero no lo podemos hacer cuando hay gente mirando. Ese sigue ahí. Está mojado. Es un chapuzón. Sales igual. Pero no los quiero confundir y no me quiero confundir yo. Cristo llevó el pecado de todos nosotros. Dios puso nuestro pecado sobre Él en la cruz. Cuando Él murió, todos nuestros pecados fueron. Por eso dice el versículo 7 del capítulo 6. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero permítame que le relea. El que ha muerto, ¿de quién habla? Nosotros. No dice que ha muerto el pecado. Yo morí en Cristo. Cristo me puso a mí y a usted en Él. La cruz no mató su pecado. Su pecado sigue vivito y coleando. ¿Y sabe dónde mora su pecado? Vamos al capítulo 7. Yo le voy a decir lo que Pablo descubrió y nos enseña. Vamos al versículo 14 del capítulo 7 de Romanos. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sabe lo que es cuando alguien me vende algo? Es mío. Y yo, mi carne, es vendida al pecado. ¿Sabe de quién es mi carne? Del pecado. ¿Sabe de quién es su carne? Disculpe, no lo quiero ofender. Del pecado. Vendida al pecado, dice ahí. Su carne. No su persona. Cuidado. Porque lo que hago, dice Pablo, el apóstol. Si le pasa al apóstol, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Pero acá el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, pero mi vecino me ve a mí. Mi pecado hace la cosa, pero mi vecino me ve a mí. Y piensa que yo hago la cosa. Pero Pablo está diciendo, no, yo lo hago, sí. Mi mano, mi boca, mis pies, mis ojos lo han hecho. Pero no lo hago yo. Es el pecado que mora en mí el que me hace hacerlo. Usa mi cuerpo. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. El apóstol Pablo está hablando esto. El apóstol Pablo ya siendo apóstol, no recién convertidito. El apóstol Pablo está diciendo, en mi carne no mora el bien, pero el querer el bien está en mí. Sí, yo quiero ser bueno, pero no el hacerlo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Y en el 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el 20 de nuevo repite, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el versículo 22, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero hay un hombre exterior. Y se ve otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Mi mente dice, no, sigamos a Dios. Pero en mis miembros hay una fuerza que se revela contra mi mente y me hace ir en contra. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el apóstol Pablo, imagínense lo que diríamos nosotros. El apóstol Pablo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de esto ahora? ¿Quién me va a librar de estos gigantes? Dios me dice que yo tengo que entrar en nueva vida, pero ¿quién me va a librar de estos gigantes? Mirá el tamaño de los tipos.
Dios preparó para ti y para mí un camino. Y está, como dije, en el versículo 6 del capítulo 6, lo que yo pienso que es una explicación. Cristo nos puso en Él, nos crucificó con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, el versículo 6 está hablando de personas ya crucificadas. Sin embargo, está diciendo, es para que aquellos crucificados no sirvan al pecado. Quiere decir que el pecado está funcionando. Está funcionando para que no sirvamos al pecado. Está hablando de tiempo presente. Lo hizo la crucifixión. Él fue a la cruz en sí mismo, te llevó a ti. Para que no sirvamos más al pecado. Resulta que yo he creído lo de la cruz, yo creí que me llevó, yo creí, me bauticé, salí con el testimonio en mi corazón, yo soy salvo, gloria a Dios que me salvó, mi Redentor lo hizo, pero he aquí me encuentro vez tras vez sirviendo al pecado. No me funciona toda la Escritura, hay una parte de la Escritura que no está funcionando en mi vida. Como hacen en África hacen. No funciona. ¿Y ahora cómo seguimos? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y acá entra lo que les decía de Pedro. Pedro tuvo que caminar sobre las aguas, y caminó sobre las aguas, porque creyó a Dios. Y sabe, así como cuando Dios sacó al pueblo de debajo de Faraón en Egipto, los llevó al desierto, prepararon el tabernáculo, y ahora Dios y el pueblo, vamos a Canaán. Ese es el plan de Dios, hablando de planes. Llegan a la frontera y dice, de acá vamos para allá. Ese era el plan de Dios. Inmediatamente entrar en la tierra de Canaán. No era el plan de Dios quedarse a dar vuelta en el desierto 40 años. Y acá con nosotros pasa lo mismo. El Señor nos ha llamado. Póngame por favor 28:19 de Mateo otra vez. Perdón, el 20 póngame. 28:20. El Señor nos ha llamado y ha dicho, id y hablad, convencedlos y que guarden todo lo que yo les he mandado. El plan de Jesús era que nosotros, tras pasar por las aguas del bautismo, entráramos en la vida nueva. Pero muchos, como yo acabo de confesar, nos encontramos mirando para atrás después de tantos años y decir, Señor, ¿cuál es la vida nueva? Porque hace tantos años que vengo caminando y veo, no puedo decir que no veo, pero así. Esto es la gran vida nueva que promete la Escritura. Esto es las aguas que fluirán de adentro de tu corazón. No, querido. Lo que pasa es que hay una parte del motor que no te está funcionando. El versículo no te está funcionando. Acuérdate, el versículo 6:18, 6:22 no te están funcionando. Por eso no está. Pero eso se repara. Porque el propósito de Dios era de que todo el pueblo entrase directamente a Canaán, y el propósito de Jesús es que directamente detrás de las aguas del bautismo comenzáramos a andar en vida nueva, como dice ahí el versículo.
¿Qué pasó? Me quedé. ¿Por qué me quedé? Porque no guardé todas las cosas que me mandó. Lo invito a que miremos un versículo más, Mateo 16, 24. Está en 3 de los evangelios. Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Josué y Caleb se negaban a sí mismos y iban a seguir la nube. Los demás dijeron, no, pará, está loco, mirá los grandotes que están allá, no vamos a ganar, nos van a comer como... O sea, cuando tú te encontraste quizá con la necesidad de negarte a ti mismo, quizá permitiste que las voces del pecado que sonaban o suenan aún, en mí suenan todavía, las voces llamándome a diferentes áreas de tu vida que son aptas para pecar. Y me atraen. Como dice Santiago, ninguno diga que Dios está tentando, su propia concupiscencia le atrae, el pecado lo llama, está en nosotros, en nuestros miembros, está. Usted puede decir que no la tiene, pero no, está. Y las voces están. Yo le voy a pedir a Santi, que mi compañero de oficina, vení un momentito, quiero hacer una teatralización para que quede clara. Yo voy a hacer el pecado y él es el creyente. ¿Tá? Ahora vos me tenés que hacer caso a lo que yo te digo. Yo te voy a pedir que te hagas el muerto dentro de un ratito. ¿Tá? Bueno, todavía, no, cerrás los ojos y te quedas así medio como con cara de muerto. ¿Tá? Bueno, ahora, todavía no estás muerto, todavía no estás. Santi, ¿podés mirarme? ¿Podés dar 2 pasos para acá? ¿Podés retroceder 2 pasos, por favor? Ahora hace 2 pasos para el costado y ahora para de vuelta. Gracias. Yo soy el pecado, le he dicho, vení para acá, anda para allá, córrete para acá, córrete para allá. ¿Y él qué hace? Me escucha y hace. Ahora viene Cristo, lo incluye en la cruz y él muere. Ahora apóyate acá en la porque si no te vas a caer. Apóyate, no con la mano. Apóyate, está muerto. Ahora, ¿me escuchás, Santi? Santi, da 2 pasos para atrás, por favor. Santi, soy el pecado que te estoy llamando, que tenés que ir para atrás 2 pasos. No funciona, está muerto. Gracias, Santi. Sos un muerto bárbaro. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Sabe qué? Cristo no sacó el pecado de su carne. Cristo lo sacó a usted del alcance del pecado. Imagínese que un ejército hiciera el entrenamiento de sus soldados de una manera como la que yo le voy a explicar. Primero vamos a recordar cómo lo hacen. Llaman a los jóvenes y ahí tenemos un sargento mayor que corre, y le hace hacer de todo lo que tiene que hacer, todo lo que tienen que aprender, los ejercicios, tirar con el fusil, todo aprenden. Y un tipo ahí personalmente, ¿verdad? Y bueno, con mayores ejercicios, con mayores entrenamientos, se tiene un buen ejército. Ahora imagínense que el Estado dice, no vamos a llamar más a nadie, pero todos los mayores de 20 años, o los que tengan de entre 18 y 20 años, van a tener que escuchar la radio, y por la radio les vamos a decir qué ejercicios tienen que hacer. Y le decimos, corra 100 metros para allá, corra 100 metros para acá, salto rana, haga las flexiones, taca. ¿Cuántos de los que están escuchando la radio lo harían? Lindo ejército tendríamos. No se puede. Bueno, ¿qué pasó? Es que esos jóvenes quedaron en un lugar
alejados del sargento mayor y de la autoridad del ejército que los hacía salto rana. No llega el poder del ejército, de las autoridades del ejército a esos jóvenes. No llega, porque esos jóvenes fueron sacados de adentro de eso. Y eso es lo que Cristo hizo en tu bautismo. Te sacó a ti del poder del pecado. El poder del pecado es que Él se hacía el muerto en serio. Pero la verdad es que nosotros escuchamos las tentaciones. La verdad es que brotan adentro de nuestra cosa, nos pica la carne a veces cuando queremos una cosa, y cuando nos pica la rebeldía, cuando nos pica que queremos esto, cuando nos pica, lo sentimos, tenemos muchas ganas. No es una cosa que, deja que esa voz casi ni la escucho. No que no la escucho y fuerte. Y a veces más fuerte de lo que, ¡ay! Querido, la tentación te ataca. Pero ¿sabes qué? Cristo dice, acompáñame al versículo 14 del capítulo 6. El pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, el pecado no te puede obligar a pecar como antes, porque no estás bajo su potestad. Ya no perteneces más al pecado. Tu carne, bueno, a ver, ya lo leímos. Leímos lo que decía Pablo. Mis miembros, está en mis miembros la cosa. Está adentro mío, está en mi carne. Pero el versículo de Mateo 16, niéguese a sí mismo, te permite a ti, fíjate, te permite a ti caminar sobre las aguas de la fe, negándote a la tentación que te asedia, y caminar por la fe diciendo, no tienes poder para llevarme a pecar. No tienes poder porque Cristo me sacó de tu alcance. La palabra de Dios dice que tu tentación que vienes para que yo haga esto y aquello, no tienes poder para obligarme. Pero es por la fe. Porque Cristo dijo, mira, yo te saqué del alcance de su poder. Así que, podemos de nuevo con Mateo 16, por favor, 24. ¿Sabe qué? Cuando llega a este punto donde este versículo aparece en nuestras vidas, empezamos a pensar que tenemos que negarnos de fumar, o de tomar vino, o de, qué sé yo, no sé, tantas cosas. Vio como tenemos ideas. Pero acá dice, no dice, niéguense a sí mismos todos. Dice, si alguno quiere. Si no quiere, no. Siga, déjese llevar por el pecado que lo quiere atrapar y va a pecar, sí, va a pecar, pues si obedece al pecado va a pecar. Pero si alguno quiere, si no quiere, no. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, camine sobre las aguas de la palabra que yo dije, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, y verás cómo la santificación comienza a fluir por el hueco que quedó abierto, que no tapó el pecado. ¿Quieres saber cuál es la solución para que te funcione el versículo 18? ¿Para que te funcione el versículo 22? ¿Para que te funcione y puedas responder a Dios en aquel día? A 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es tu santificación. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos allá arriba? Porque vamos a ir allá arriba, vamos a estar arriba. Y vamos a estar delante del trono. Y nos va a preguntar, no sé si es Jesús.
¿por qué no? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no te negaste a ti mismo? ¿Por qué te amaste tanto que no te negaste a ti mismo? Si yo lo que quería era, así como te saqué del poder del pecado, quería que entres en la vida de santificación, de limpieza, de la vida del cielo, de la comunión, la cual en los cultos yo me he acercado y te he mostrado de qué estoy hablando para que tú puedas enamorarte y decir quiero. ¿Por qué no? Lo único que tenías que hacer era negarte a la tentación, negarte a pecar, negarte a esa voz interna que te quiere hacer eso. Yo te dije, no te puede obligar a pecar, no te puede obligar a pecar, pero necesitas decir tú, yo creo lo que Jesús me ha dicho y no te voy a permitir. Y como dice Santiago, resistiré la tentación. El secreto para una vida que agrada a Dios no es cantar hermosos himnos en el culto, es hacer la voluntad de Dios. Y ustedes conocen el versículo que dice que los que no por decir Padre, Padre van a ver a Dios, sino los que hagan su voluntad verán a Dios. O sea, hay una canción que espero que ayude a nuestra fe, porque ahora, ¿sabes lo que tienes que hacer? Lo que tenemos que hacer, yo me incluyo, yo digo tienes porque estoy hablando de acá para allá, pero nuestra fe es como una tienda, y debajo de esa tienda nosotros vamos extendiendo las estacas de la tienda, como dice la palabra, vamos extendiendo una telita más, la vamos haciendo más grande, más amplia, para que debajo de la tienda de nuestra fe puedan entrar un montón de cosas, un montón de doctrinas, un montón de enseñanzas. Tenemos que extender la tienda de nuestra fe sobre esta palabra que dice, el pecado no se va a enseñorear de ti. Niégate a ti mismo, niégate al mismo que acá está por aceptar, no. En el nombre de Jesús, sé que no me vas a obligar. Y entonces empiezan a caer tus cadenas. Empiezan a caer tus cadenas. Y empiezas a ser libre. Y cuando empiezas de una negación a la siguiente, empiezas a ver, la cosa está funcionando. Aleluya. Aleluya. Niéguese a sí mismo. ¿Sabe? Muchas veces es bastante común pensar que la cruz que tenemos que llevar, que dice acá en Mateo 16, que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Nos pensamos que son las circunstancias difíciles de la vida. Entonces decimos, pobre, qué cruz que tiene fulanito. La misma cruz que tienes tú. De otro color. La misma cruz tuya es. No se trata de las circunstancias difíciles de la vida. Se trata de que Cristo ya te llevó a ti en sí mismo a esa cruz. Y ahora solamente tienes que hacer la réplica de la crucifixión en ti. Tienes que permitir que la crucifixión, la negación, Jesús dijo, no quiero el pecado en esta tierra. Y tú puedes repetir lo mismo. No solo, ¿sabes? Ya conocemos cómo fue con Adán y Eva. Cuando pecaron, ay, una higuera, cric, 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 y se taparon con la higuera. Eso es lo que hacemos. No.
viene el viento y estamos en problema de nuevo. Se secan las hojas. ¿Y Dios qué hizo? Los vistió con cueros. Dicen que de cordero. Y eso tenemos que estar. Querido, tu vida espiritual y tu vida natural dependen de una mano sobrenatural. No estamos viviendo una doctrina mental de hombres que caminan creyendo que las cosas se porque yo me las voy a repetir. No. Somos hijos de Dios comprados por el Cordero para vivir en la vida del Cordero. Y el primer paso es: niégate a esto y vas a tener lo otro. Alaba a Dios, dice la canción, y algunos músicos me van a tener que ayudar. Alaba a Dios. ¿Y cómo dice? Me parece que por algo dice, a ver si es la misma, que dice: el diablo es mentiroso. A ver. Es mentiroso. Escuchen lo que dice el diablo. Y hacernos pensar que somos pobres cuando Él sabe. Él sabe. Que somos hijos de Él sabe. Pero nos tiene confundidos. Levántalo. La batalla se ganará. Sí. Sabemos que Cristo ha resucitado y su obra ya acabó. Puede orar con los que alaban. Alaba a Dios. Sí, alaba a Dios. Él habita en la adoración. Alaba a Dios. Las cadenas Que me ataban ahora son solo recuerdos que caen sin fuerzas a tu lado cuando voy a dar. Déjeme dos cositas más, como para que se acuerde a dónde está la solución. Usted sabe cuál es el número de Satanás, ¿verdad? El 666. ¿Me puede poner por favor otra vez Romanos 6:6? Fíjese, 666, pero el del medio hay dos puntitos. ¿Sabe lo que significan esos dos puntitos? Cristo está en el medio. ¡Aleluya! Sí, el diablo quiere confundirte. Cristo está en el medio. Y la otra cosa, te digo lo que dice la canción: que alabes y que adores. Y te recuerdo lo que significa adorar. No es la cara. Adorar significa me estoy entregando a ti. Me estoy entregando, alabo lo que haces, alabo la maravilla de la sabiduría y del poder. Y me entrego en adoración a ti. Hagamos como tú dices, Señor. es mentiroso y quiere hacernos pensar que somos pobres cuando Él sabe que somos hijos del gran rey. Así que eleva el gran escudo de Eleva fe. el gran escudo. La batalla se gana. La batalla se gana. Sabemos que Cristo ha resucitado y Tu obra ya acabó. Alaba a Dios. Él puede obrar con los Te alaban, alaba a Dios. Si la vida en la adoración, alaba a Dios. Las cadenas que te ataban ahora son
diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso y quiere hacernos pensar. Otra vez. El diablo es mentiroso y quiere hacernos pensar. Dígalo otra vez, bien fuerte. El diablo es mentiroso y quiere hacernos pensar que somos pobres cuando Él sabe. que somos hijos de gran Por eso levanta hoy el escudo de fe. La batalla se gana. Por eso levanta hoy. y su obra. Alaba a Dios. Puedo dar con los que alaban. Alaba a Dios. Pues en la vida, en la adoración. Alaba a Dios. Y las cadenas que te ataban ahora son solo recuerdos. A tu lado cuando te alaba a Dios. Puedo dar con los que alaban. Alaba, siento adorar. Alaba a Dios. Y las cadenas que te ataban ahora son solo recuerdos. Sin fuerzas a tu lado cuando le alabas. Y las cadenas que te ataban Ahora son solo y las cadenas que te ataban ahora son solo recuerdos. y las cadenas Que me ataban. ahora Ahora son solo recuerdos. que caen sin fuerzas A mi lado. cuando le Alabamos, Señor. Aleluya. Sí, caen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen el Espíritu del Señor en su corazón? ¿Puede decir amén? Y amén. Hay una canción que dice que ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí. ¿Qué hay? ¿Dónde? ¿Qué hay? Hay libertad. 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 Allí. ¿Dónde? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué hay? Libertad, libertad. Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Qué hay? Libertad, libertad. Adela hay libertad. ¿Dónde? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Del Señor. Allí hay libertad, Libertad. libertad. Con Él hay libertad. Aleluya. ¿Sabe qué? Quizá hay alguno que diga, yo no tengo esa libertad. No le voy a pedir que levante la mano. Pero sabe, la palabra del Señor dice que el que viene al Señor debe creer que hay. Porque vivimos por fe y no por vista. Así que crea la obra del Señor y Él lo hará.
Cante esta canción. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad, libertad. Con Él. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu Del Señor, allí hay libertad, libertad. Con Él. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Libertad, libertad, con Él hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? Libre, libre soy, y yo sé que lo soy, libre soy, y yo sé que lo soy, y yo sé que lo soy. Sí, libre soy, y yo sé que lo soy, y yo sé que lo soy, y yo sé que lo soy. Libre soy, y yo sé que lo soy, libre soy, y yo sé que lo soy, libre soy, y yo sé que lo soy. Gracias al Señor que libre soy, libre soy, Y yo sé que lo soy, libre soy. y yo sé que lo soy, y yo sé que lo soy. Gracias al Señor que Otra vez, libre soy, y yo sé que lo soy, libre soy. y yo sé que lo soy, y yo sé que lo soy. Gracias al Señor que libre soy. Jesús me da su libertad, su libertad, su libertad. Jesús me da su libertad. Y ya ninguno me la quitará. Jesús, Jesús me da su libertad, su libertad, Su libertad. Jesús Me da su libertad. y ninguno. Y ya ninguno ¿Por me la qué? quitará. Ya no hay cadena, ni ataduras, ni opresiones. Hay libertad. Jesús me da su libertad. Y ya ninguno me la quitará. Jesús, Jesús me da su libertad. Su libertad. Oh, sí. Su libertad. Jesús me da su libertad. y ninguno. Y ya ninguno me la quitará. No hay más cadenas, ni ataduras, ni opresiones. Hay libertad. Jesús me da su libertad. Y ninguno. Y ya ninguno me la quitará. Dile, Jesús me da su libertad, Su libertad, su libertad. Jesús me da su libertad. Y ya ninguno me la quitará. Hoy no hay más cadenas, Ni ataduras, ni opresiones. Hay libertad. Jesús me da su libertad. y ya ninguno
conoceré la verdad y la verdad libres. Aleluya. La verdad es Jesús. Amén. Bueno, pueblo libre del sur, yo voy a cantar el himno. No es por la libertad el himno. Rota las cadenas, el grito sagrado del Señor en la cruz. Bendiga a su hermano libre, y que el Señor nos lleve en libertad. Amén. Aleluya. Que el Señor lo bendiga.